Bienvenidos a Insegura Digital, este espacio que hemos creado acá en nuestro canal para debatir, reflexionar sobre autores, libros, conceptos políticos fundamentales en la historia que nos puedan ayudar a explicar el presente, muchas de las cosas que hoy día están pasando. Antes de que entremos en materia en nuestro tema, te invito a que te suscribas, a que comentes, le des like, ayúdanos a tener el mayor alcance posible, que es muy importante para poder continuar haciendo este tipo de contenido que te puede resultar muy interesante. Hoy vamos a estar hablando sobre el político responsable, según Max Weber, una noción que yo considero en lo particular muy importante para hoy día analizar la acción política en la mayoría, si no es que en todas nuestras sociedades. Para Max Weber, el político responsable tenía una serie de características fundamentales que él desarrolló y planteó en una famosa conferencia que luego se convirtió en un libro que se llama La política como profesión o la política como vocación. Y aquí el primer punto de lo que para Max Weber es un político responsable. Un político responsable, según este autor, es aquel que tiene una vocación. La noción de vocación de Max Weber está vinculada a la categoría de vocación que desarrolla Martín Lutero, ¿no? Este famoso teólogo que provocó la ruptura de la iglesia, que dio lugar a, para algunos la revolución, para otros la reforma protestante. Y es que Weber dice que la vocación del político tenía que ver con lo que en alemán se conoce como el Beruf, según el propio Lutero, que es que aquella persona que asume las cosas como una causa, que se pueda a través de esa causa desprenderse incluso de las cosas que cree y de las cosas que representan sus intereses particulares. Por lo tanto, para Max Weber, el político que tiene una vocación es aquel que puede desprenderse de sus intereses, que puede desprenderse de relaciones, que puede desprenderse de sus propios incluso bienes. Entonces, el político responsable es una persona que tiene una causa en el sentido de que ve a la acción política, aquello que desarrolla en el ámbito político como trascendente, como más allá de sí mismo. Otra cuestión importante para Max Weber del político responsable tiene que ver con la diferencia entre ética de la responsabilidad y ética de las convicciones. Y aquí nos detenemos un poco porque este es el punto central de lo que Max Weber entiende como el político responsable. Hay dos grandes éticas, dice Max Weber, que intervienen en la acción política, y esto lo vincula con Maquiavelo, que ya había desarrollado mucho tiempo antes de Weber la idea de la distinción entre la moral individual y la ética pública. Max Weber dice que la ética de las convicciones tiene que ver con lo que uno valora o con lo que valora el político antes de las acciones que desarrolla. Es decir, cumplir con una serie de prescripciones que le indican si lo que va a hacer está bien o mal. Ahora bien, la ética de la responsabilidad es posterior a las acciones, donde lo que se mide son los resultados de las decisiones y lo que tú hagas como político. Para Weber, la ética de la responsabilidad, esa que se refiere a lo que viene después de lo que uno se hace y que mide en términos de resultados, tiene que tener primacía en la acción del político. Sin embargo, la ética de la convicción tiene que estar vinculada. Por lo tanto, él dice que hay que hacer un equilibrio entre esa ética que te mide las cosas antes de hacer, en la medida de que cumples con unas convicciones y con unas prescripciones, y la ética que se refiere a las acciones, a lo que viene posterior. El político para Max Weber maneja el instrumento de la política que tiene que ver con los asuntos generales, con el poder y por lo tanto tiene que medir mucho, con mucho cuidado, si lo que está haciendo puede generar un resultado contrario a lo que cree. Y aquí otro aspecto clave en esto, y es que Max Weber decía que el mundo político es moralmente irracional, en el sentido de que en la política tú puedes tener todas las buenas intenciones, tú puedes querer hacer el bien, tú puedes prepararte toda la vida para tomar una buena decisión, para que algo ocurra de determinada manera, pero no necesariamente las intenciones que tú tengas, lo que te hayas preparado, e incluso lo que te indique la propia ciencia va a generar un resultado bueno. El resultado en la política está determinado por una cantidad de factores tan diversos que no necesariamente muchos de ellos están vinculados a si tú lo haces bien o no. Por lo tanto, para Max Weber, ese político responsable que se basa en la ética de la responsabilidad articulada con la ética de la convicción, tiene que ser consciente de que el mundo donde se van a poner en práctica las decisiones que tome es moralmente irracional. Es decir, que no todo va a estar en el hecho de que él lo haga
bien o mal. Esto nos lleva a otro aspecto que para Max Weber es clave, que tiene que ver con que el político debe de despegarse de las acciones y los instrumentos que utiliza, que es una cuestión fundamental. El político tiene, por lo tanto, que tener la objetividad necesaria para no tener un apego tan grande a las cosas que hace que, no le, que ese apego le impida ver el más allá de lo que está haciendo. Esto es central porque esto no quiere decir que el político, en la medida de que está manejando instrumentos públicos, instrumentos donde a través de sus decisiones él impacta en la vida de la gente, no puede creer que el cargo que ocupa es de él. Ese cargo es momentáneo y nunca le pertenece, siempre es de la sociedad. Por lo tanto, tiene que despegarse de su propia, de lo que está haciendo para poder verlo, el mapa completo, para poder ver con la mayor objetividad posible aquello que va a hacer. Otra cuestión clave para Max Weber del político responsable, en mi opinión la más interesante, en la medida de cómo se puede comparar con las otras cosas que él dice, es la cuestión del carisma. Para Max Weber, en la política hay tres grandes formas de construir legitimidad o de hacer la legitimidad. Una es la legitimidad tradicional, que viene dada, como lo dice la palabra, por tradiciones, por una serie de costumbres, etcétera. Luego está, él dice, la legitimidad legal burocrática, que tiene que ver con las instituciones, con que en la medida de que sean capaces de ordenar la sociedad, construyen una legitimidad en el tiempo. Y por último, la legitimidad carismática, que es donde me quiero centrar porque me parece que es muy interesante, como ya decía, y es que para Weber, el político responsable, el que actúa con vocación, tiene que tener carisma en el sentido, y esta es la parte para mí muy interesante, de que lo que haga esté vinculado a una causa que esté dentro de la sociedad. El político responsable es aquel que logra representar causas y que por lo tanto se articula y se vincula con la gente, genera un carisma, genera una relación en el sentido de que la gente vea a través de él la realización de sus causas, de sus convicciones, de las ideas que cree que tienen que concretarse en la sociedad. Todos estos aspectos del político responsable de Weber nos vienen a decir muchas cosas. A mí me parece que podemos poner en relación con la sociedad de hoy. La primera yo diría que es que un político debe hoy despegar su acción política de la economía y de los intereses económicos que puedan haber incluso alrededor de él. No necesariamente porque un político venga del mundo empresarial, porque sea un multimillonario, esto lo hace malo. Lo que lo puede poner en cuestión es que esté vinculando su acción política con sus intereses particulares económicos. Un político responsable, por lo tanto, no hay que preguntarnos tanto de dónde vendría en términos de si es un multimillonario, si viene del ámbito revolucionario, sino qué es lo que está haciendo con los instrumentos que tiene. Por otro lado, cuál es su vocación. Y aquí es muy importante señalar que la vocación de la política siempre tiene que ser hacia lo público. La política se refiere, decía Maquiavelo, a los intereses generales. Por eso él decía que a una cosa puede estar bien para ti desde el punto de vista moral, pero si afecta a los intereses generales no la puedes hacer, aunque te lo diga tu libro sagrado, aunque te lo diga tu párroco, tu familia, no la puedes hacer si afecta a los intereses generales. Por lo tanto, un político responsable es aquel que protege a los bienes públicos, los bienes comunes, que está siempre mirando su acción en términos de cómo puede repercutir en esto. Por otro lado, un político responsable es aquel que se preocupa por sus resultados. Estos resultados se relacionan para Weber con el hecho de que quien dedica su acción política solo a la lucha por ideales puede provocar el descrédito de esos ideales. Esta parte es fundamental y por eso la cerramos nuestra descripción, según lo que es para Weber un político responsable, de que seas un político de izquierda, un político de derecha, de centro, si tu acción política solo está orientada por la lucha y búsqueda de ideales, lo más probable es que termines desacreditando esos ideales, porque eso implica que desconozcas la naturaleza y los mecanismos específicos mediante los cuales funcionan y se desarrollan los resultados en la acción política. Hay que buscar resultados no solamente en función, por lo tanto, de ideales, sino también considerando otros tipos de factores, y es la forma, que parece paradójico, en que puedes garantizar la credibilidad de tus propios ideales. Y eso es lo que hace a un político responsable, un político que tiene vocación, un político que sabe y entiende el mecanismo con el que está actuando, un político que distingue entre lo que para él está bien, pero lo que puede no estar bien desde el punto de vista del conjunto, un político que sabe distinguir entre intereses privados y los intereses colectivos comunes,
un político que es responsable porque sabe lo que está haciendo, como decía Max Weber, y tiene una vocación y tiene un carisma que construye desde ahí. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden suscribirse, darle like, comentar. Esto es sumamente importante, nos ayudan a crecer para seguir generando este tipo de contenido. Así que háganse parte de nuestra comunidad, inviten a toda la gente que puedan hacerlo y nos estaremos viendo en la próxima entrega de Iseboria para seguir debatiendo sobre conceptos, sobre autores políticos en la historia.